Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos un grupo de laboratorio de electrónica analógica. Pues tenemos que en la práctica 2 desde el uso de multímetro y variables eléctricas. Los objetivos es calcular los datos teóricos de cada circuito, implementando y comparar con los resultados reales. Utilizar los equipos de laboratorio con agilidad y precisión para medir los diferentes datos solicitados. En integrantes tenemos a Kevin Ulco, Clara Clema y Viviana Viracocha. Pues en el análisis de resultados tenemos que el circuito en serie, que calculamos el voltaje, que es 1,78, 1,78 y 540. También tenemos la corriente, que es 6,8, y la corriente total, que es 6,8 miliamperios. Esos son los datos obtenidos en el laboratorio, pero los datos teóricos, pues tenemos que el voltaje de la resistencia 1 es 1,78 voltios, el, el voltaje de la resistencia 2 es 1,78 y el voltaje de la resistencia 3 es 5,42. Ya pues en el circuito paralelo también sacamos que el voltaje para la resistencia A, resistencia B y resistencia C es 12 para todos. Y la corriente en la resistencia A tenemos de 22,17, en la resistencia B de 13,56, en la resistencia C es 37,09. Y la resistencia total es de 72,82 miliamperios. Esos son los datos obtenidos en el laboratorio y los datos teóricos pues tenemos que en la corriente A tenemos de 0,021 42 amperios, en la resistencia B que es 0,012 amperios y en la resistencia C que es 0,03636 amperios. Pues para calcular el porcentaje de error en el circuito en serie, pues el porcentaje de error usamos la fórmula que es el valor medido menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100. En este caso el valor medido es de 6,8 miliamperios menos 5,42 miliamperios, que el error porcentual nos sale que es de 25,46 eh, porcentaje. En el circuito serie es poco confiable porque el hecho que sale un error del 25,42% es poco probable que pase. En el circuito paralelo hacemos el mismo procedimiento y pues y nos salió que es 4,47%, que este circuito es un buen. Bueno, a continuación tenemos lo que viene siendo el procedimiento necesario para medir el voltaje en un circuito eléctrico. Para medir el voltaje en un circuito eléctrico, primero lo que se hace es verificar que el circuito esté encendido, luego se conectan los cables al multímetro, tanto como el cable negro al puerto común y tanto el cable rojo al puerto marcado con el voltaje. Se designa el modo de voltaje en el multímetro, ya sea voltaje DC o voltaje AC, y luego se colocan las puntas de prueba en paralelo donde se requiere medir lo que viene siendo la carga. Entonces, y luego ya se lee lo que viene siendo el valor digital que nos da en la pantalla del multímetro. Para medir lo que viene siendo la corriente en un circuito eléctrico, lo que se hace es desconectar o abrir el circuito en el punto donde se desea medir, conectar los cables del multímetro, tanto el cable negro al punto común como el cable rojo al puerto donde se tiene para medir lo que viene siendo los amperios. Existen dos puertos, en realidad son el puerto de amperaje y el puerto de miliamperios. Se selecciona el modo que se quiere medir, ya sea el corriente AC o DC, y se conecta el multímetro en serie con lo que viene siendo el circuito o con la carga que se desea medir. ¿Cómo funciona un ohmómetro y por qué no se puede usar mientras el circuito se encuentra energizado? Este instrumento genera una corriente constante a través del componente o circuito bajo prueba y mide la caída de voltaje resultante. El proceso es generación de corriente. El ohmómetro aplica una pequeña corriente eléctrica al circuito de componente. Medición de voltaje. Se mide el voltaje que cae a través del dispositivo bajo prueba. Cálculo de la resistencia. Utilizando la relación entre corriente y voltaje, el ohmómetro calcula la resistencia. Esto no se puede usar porque la propia fuente de un voltaje podría interactuar con la del circuito, causando daños al ohmómetro o al circuito. Como conclusiones y recomendaciones tenemos conclusiones, es de total importancia reconocer de que cada vez que se realiza una medición en un componente de circuito puede existir un cierto porcentaje de error y es fundamental calcularlo para saber si la medición se realizó correctamente o si el porcentaje es muy alto, volver a realizar la medición. Eh, Se compararon los valores teóricos y experimentales en circuitos en serie y paralelo. El circuito en paralelo presentó resultados confiables con bajo error, mientras que el circuito en serie mostró un error alto, indicando posibles fallas en la medición o conexiones. Recomendaciones. Al momento de usar el multímetro para realizar las respectivas mediciones, es ideal asegurarse de colocar correctamente lo que se requiere medir y en las unidades en las que se espera visualizar las mediciones realizadas, además de tener cierta precaución al momento de medir corriente, teniendo en cuenta que siempre se debe de hacer en serie. Se recomienda realizar varias medidas y revisar las conexiones del circuito para reducir errores y obtener resultados más precisos. Como anexo se tiene lo que viene siendo la hoja de datos que se tomó, en la que se toman los valores de los circuitos medios en el laboratorio y nada.